Y ya concluyó, ya culminó otra temporada de Champions League llegando a su fin, en el cual por 15ª vez se terminó coronando el Real Madrid. Así es, el Real Madrid ya cumplió su quinceañero de Champions, podríamos llamarlo así de una manera muy cómica. Y así como fue el transitar de esta gran finalísima de Champions, en la cual desde un inicio ya sentía un poco la atmósfera. Veamos a los jugadores del Real Madrid, del Borussia Dortmund llegando con terno, muy elegantes, pero ya se iba sintiendo la atmósfera, como es de estos partidos, ¿no? Típico de estos partidos, una atmósfera en la cual se sentía la tensión, la alegoría, el folgorio, ya estaba todo esperándonos una gran final, y así fue como finalmente sucedió. Y no solo eso, sino que había un componente más, algo que condimentaba, que pigmentaba un poco más el partido, llámenlo supersticioso o cabalístico, pero también había un pequeño enfrentamiento entre dos futbolistas cuya nacionalidad curiosa es alemanes, en los cuales era Kroos versus Reus. ¿Por qué? Precisamente porque Kroos está retirando. Él ya anunció oficialmente su retiro, dijo que el Real Madrid va a ser su último club, aunque quién sabe, por ahí se puede dar un pequeño baile más en algún otro club, pero él ya anunció que este iba a ser su retiro y era su último partido. Qué hermoso para un jugador poder retirarse ganando una Champions, ¿no? Y no solo eso, por el lado del Dortmund estaba Marco Reus, que también es alemán, que por ahí tiene creo un año más que Kroos, pero que también él no se estaba retirando del fútbol, pero sí su contrato y su etapa con el Borussia Dortmund sí estaba agonizando, ya estaba llegando a su final, porque ahora sí iba a terminar, ya anunciaron que no iba a renovar, entonces muy probablemente se verá otro equipo, pero sabemos un poco la vida de Reus, que él ha sido un poco complicada, ya que las lesiones no lo han dejado jugar mucho con la selección, lo han afectado, lastimosamente ha sido por momentos un jugador, como popularmente se llama, de cristal. Entonces él normalmente no ha ganado muchos trofeos, creo que ninguno en realidad, pero hubiera sido hermoso que también él se retire de esta etapa con el Dortmund, el cual fue casi un tótem para el club, ya que estuvo varios años ahí, nunca salió, nunca cambió de equipo. Hubiera sido hermoso tal vez retirarse con una Champions, ¿no? Con un título importante en su carrera, pero lastimosamente no fue así. Entonces este era un duelo aparte, que entre ellos dos tenían dos jugadores alemanes que estaban a punto de colgar los botines, uno en el equipo y otro en el fútbol completamente. Y así arrancaba el partido, los dos con sus onces más, digamos, continuos, particulares, en los cuales el Borussia Dortmund tenía a Füllkrug, el 9, y a Jadon Sancho como los principales abanderados, ¿no? Como los estandartes del equipo, mientras que para el Real Madrid tenían una de las sorpresas, tal vez, aunque no mucho, creo que ya con la recuperación era obvio que Thibaut Courtois iba a ser el arquero, es lógico. Tal vez algunos, no sé si lo entienden, algunos no, porque el Uni venía haciendo una gran campaña también, pero, o sea, lógico, imaginemos, pongámoslo en contexto, volvamos a la época de Casillas, y Casillas se hubiera recuperado justo para la final, pues lo pones, y que el Casillas no te da mucha más confianza que Adán en su época, ¿no? Entonces era lo más lógico. No estoy diciendo, esto es una apología de que Thibaut Courtois es Casillas, pero bueno, era tu mejor portero, es arquero titular, y ya de por sí ya hace unos 7 días, ya en el último partido contra el Betis, si es que no me equivoco, ya lo habían puesto ya para que agarre un poco de fogueo, para que agarre un poco de rodaje para esta final, ¿no? Y bueno, y los abanderados, los estandartes del Madrid, lógicamente venían a la cabeza con Vinicius Junior, Jude Bellingham, la última contratación, y el experimentado Toni Kroos, ¿no? Para dar la jerarquía ahí en el medio campo. Y así formaron los equipos. Curiosamente, al inicio hubo algo peculiar, algo raro o extraño, un gesto intimidante que tuvo el Borussia Dortmund, porque los dos estaban ya posicionados en la cancha, pero el Real Madrid estaba dándole para el lado en el que estaba la tribuna, la barra, la hinchada del Borussia Dortmund, y respectivamente el Borussia Dortmund a la Real Madrid. Entonces los jugadores del Borussia Dortmund, yo creo que en un movimiento que quisieron hacer tal vez un poco sagaz, un poco intimidante, un poco extraño, un poco psicológico, porque a veces en el fútbol lo psicológico puede ganar, se metieron en la cancha del Madrid a saludar a su hinchada, ¿no? Como queriendo dar un golpe de impunidad, un golpe de autoridad, ya que ellos técnicamente en el papel estaban de local, ¿no? Entonces yo creo que quisieron hacerle sentir eso al Real Madrid, de que ellos estaban en el local, y se metieron en la cancha a saludar a los aficionados del Borussia Dortmund, tal vez con la intención, como te digo, tal vez de un poco de intimidar, de asustar un poco al Real Madrid, de hacerlo tambalear un poco, de descuadrarlo. Bueno, al final no funcionó, porque siempre un poco la casta, la jerarquía pesa, pero bueno, yo creo que puede ser algo que en algún futuro tal vez se pueda usar otra vez, algunos lo puedan usar, tal vez con el temor a quedar en ridículo, como esta vez pudo pasar, tal vez, pero yo creo que en otros equipos lo pueden estar implementando,
ya que esto también en Nueva Zelanda, por ejemplo, se usa bastante, ¿no? El baile de la intimidación, que es muy clásico allá. Pero bueno, en esta ocasión lamentablemente no funcionó, pero fue un detallito, algo peculiar que nos dejó el partido de esta final de Champions. Y entonces arrancaba la gran final de Champions y la verdad, seamos sinceros, al inicio, después pudieron plasmar en la práctica lo que quisieron plasmar en la teoría los del Dortmund, que fue ese movimiento intimidante un poco al inicio, que se empezaron con una gran verticalidad, bien vertiginosos, los del Dortmund, porque estaban atacando y buscaban denodadamente el triunfo a como de lugar. Entre esos el pase que metió, un pase espectacular, prolijo, que metió Hummels hacia Adeyemi, que Adeyemi lastimosamente sí se logró driblar al arquero, a Courtois, pero lastimosamente no pudo encajarla porque le quedó muy largo el tiro. Desde ahí va advirtiendo después el robo a Camavinga, que terminó en un disparo al palo de Niklas Füllkrug, que es un prolijo delantero también, pero lastimosamente que no se pudo concretar. Uno sabe cómo son los palos, cómo le dio esa fortuna en estos casos, en los cuales a veces el palo te ayuda y entra, pero en este caso no fue en beneficio de los del Dortmund, y así que terminó saliendo. Y entre así el Dortmund estaba completamente atacando, y entre esos algunas que salvaba a Courtois, pero sí era notorio que tenía un mayor dominio del partido, sobre todo con los contragolpes que generaba, y que el Madrid no podía posicionarse completamente tranquilo, pausado y hacer su juego clásico del Madrid, no podía plasmarlo en esta final. Entonces sentía un poco agobiado, un poco asfixiante por la presión también del Dortmund, ¿no? Que no paraba de buscar el gol, pero bueno, así es el fútbol. El Madrid no pudo, por lo menos en el primer tiempo no pudo estabilizarse, pero si no la metes, lastimosamente el Madrid, por la casta, por la jerarquía, por la experiencia en este tipo de partidos, lo que quieras llamarlo, por la que tiene, entonces te va a terminar fulminando. Y eso fue lo que terminó pasando, ya que en el segundo tiempo apenas iniciado nomás, la única forma de estabilidad, la única forma en la cual el Madrid pudo tal vez dar un golpe a la mesa de último momento, fue con la pelota parada, que estuvo a los pies, a las manos de Toni Kroos, que es uno de los jugadores también con un prolijo pie derecho, y que lastimosamente, sí es cierto que lo apuntó directo al ángulo, pero el arquero del Dortmund también de una manera espectacular terminó salvando pues este gol, ¿no? Terminó mandándolo al córner. Después de eso también se acercó un córner que también efectivamente otra vez volvió a ejecutar Toni Kroos, en el cual Carvajal metió un cabezazo que no fue gol, pero ya como que esa dupla Toni Kroos, Carvajal, que curiosamente eran experimentados, yo veía mientras veía el partido, decía, Carvajal aquí es donde tal vez tendría que imponer un poco de respeto, un poco más los jugadores que ya tienen cierta experiencia, cierta cantidad de años en Champions, como Carvajal, como Toni Kroos, como Nacho, debieron dar tal vez un golpe en la mesa para estabilizar, ¿no? También la figura de Vinicius creció, pero ya Carvajal no solo en esa, después tal vez tras un centro de Toni, de Vinicius Junior, también terminó metiendo un derechazo, terminó escurriéndose tras los defensas por la banda derecha y terminó metiendo un derechazo que tampoco no fue gol, pero ya eran dos veces ya que Carvajal ya estaba anunciando, ya estaba, digamos metafóricamente, como metiendo los ingredientes a la cocina, al teflón, ya preparándose para una gran receta, preparando la receta para un gol bien cocinado que llegó después. También, precisamente, como yo siempre digo, que todos los goles, todas las acciones que hay en un partido de fútbol vienen de consecuencia de cada acción, grande o pequeña, que cualquier jugador pueda generar. Y en este caso, Vinicius Junior, yo creo que también tuvo una participación importante, porque la figura de Vinicius creció, terminó soltándose más y terminó haciendo lo que le exigía el partido, ¿no? Que es esto, ya tiene un nombre, digamos, de peso, ya tiene una Champions atrás, ya es cierto que aún sigue siendo tal vez una promesa por la edad, pero ya está dejando de ser un poco de promesa a pasar un joven consolidado, una estrella. Ya es ahorita, yo pienso que ya es la estrella del Madrid, porque técnicamente Kroos, Modric, sí son, ya ellos son hitos del Madrid, ¿no? Pero ya están a un paso también ya de retiro. Kroos ya se retiró, Modric tal vez en un año, unos cuantos, en los próximos años ya se estará yendo, entonces ya queda toda la responsabilidad de Vinicius Junior, algo así como lo que pasó aquella vez con Cristiano Ronaldo, que es cierto que llegó en un Madrid con que también iba todavía Raúl, pero Raúl terminó yéndose y Cristiano tuvo que ponerse ese peso encima de cargar al equipo Real Madrid. Lo mismo está pasando con Vinicius. Yo creo que Vinicius esta vez estuvo a la altura, porque su figura creció, empezó a driblar, empezó a centrar, empezó a ser más movedizo, más escurridizo,
Y efectivamente de ahí, de una gran jugada, que para mí es una jugada hermosa, una pequeña obra de arte que nos regaló, que fue ese drible con dos pies que terminó una guachita de un defensa del Dortmund, terminó generando un córner, que después generó otro córner, y en ese córner fue donde ahora sí la conexión de Kroos y Carvajal, dos de los jugadores experimentados, que son los jerarcas ahorita del equipo, que tenían que dar un golpe de autoridad, fueron los que dieron, ¿no? La experiencia de Carvajal, a pesar de ser, todos sabemos que Carvajal no es, digamos, un beneficiado en la altura, pero tiene la experiencia, y esa experiencia fue buena para meter un golazo de cabeza. Y eso hace que yo pienso que fue una gran revancha para Carvajal, porque sabemos que en las dos primeras finales, no sé si dos o tres, pero en las primeras finales que jugó, en la 2014 y la otra con el Atlético de Madrid, también salió lesionado, no pudo terminar. Y yo sé que sí completó otras finales, en las cuales también campeonaron, creo que con la Juventus también metió una asistencia, pero nunca había metido un gol. Entonces ya meter un gol, yo creo que con esto Corona, no sé si Carvajal se terminará retirando, seguirá, pero Corona yo creo es una gran revancha de finales que Carvajal está tomando. Y seamos sinceros, es el gol de la Copa, porque es el primero, el que rompió todo. Y como digo, fue de un jugador jerarca, que era el golpe de autoridad que ellos tenían que dar en ese momento. Entonces con eso se consolidaba, y así va cocinando un poco la 15ª, el quinceañero de Real Madrid en Champions, con el cual ya están 1-0, y eso, como hace un momento dije, si tú no liquidas, pues te liquidan, y eso fue lo que precisamente pasó con el Real Madrid, ya que después el Real Madrid tuvo más confianza, hubo disparos, un gran disparo de Camavinga, ya empezaron a presionar más, porque precisamente ese gol los liberó de la tensión, y también un poco como que afectó, volvió medio sonámbulo el rival al Dortmund. Seamos sinceros, el Madrid sabe manejar estas emociones, sabe un poco manejar más estos partidos. Entonces por esa misma razón, después de una gran presión, esto quedó la pelota en manos de Bellingham, y ya pues Bellingham solamente tuvo que soltar el pase de una manera simple, yo creo que con clase, a Vinicius Junior, y Vinicius Junior otra vez a la altura de lo que se le pide ya a un jugador como Vinicius, un brasileño, que ya es, sobre todo que lleva principalmente el número 7, ¿no? Que es un número tan histórico, tan ritual en el Madrid, que lo llevaron personajes como Raúl, Juanito Butragueño, y la máxima figura del Real Madrid, el máximo goleador de su historia, Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces cargar ese número lleva un peso, pero parece que Vinicius lo tuviera como un número cualquiera. Entonces, con un disparo mortífero izquierdo, me terminó metiendo el 2-0. Ya con eso, yo creo que ya con eso concluía lo que era el triunfo del Real Madrid, porque ya reponerse un 2-0 era complicado, los del Dortmund incluso fueron bajoneando, pero sí es cierto que después hubo un gol, lastimosamente estaba en posición adelantada. Si no hubiera estado tal vez un pasito más atrás de Füllkrug, tal vez hubiera cambiado la situación, tal vez hubieran podido luchar por algún empate, pero bueno, lastimosamente es así. Yo creo que la más grande oportunidad que pudo haber tenido el Dortmund hubiera sido en el primer tiempo, pero bueno, así es el fútbol da vueltas, no siempre gana el que está con todo el ímpetu, a veces gana un poco más lo que es la experiencia, un poco la paciencia. También tiene que ver mucho el juego psicológico, pero si el juego psicológico no va acompañado con un resultado, con un fruto, de nada sirve. Entonces, con esta conclusión, ya queda en que el Real Madrid logró su 15 Champions, ya es quinceañero en Champions, como podríamos decirlo, en una forma burlesca o cómica, pero bueno, sí, el Real Madrid ya logra una quincena de Champions, y ahora veremos, así se termina esta temporada, así llega a su fin, y ahora veremos qué nos depara para la siguiente. Una gran Champions, un gran camino Real Madrid, que eliminando al Bayern Múnich con el doblete de José Lu, el doblete de Vinicius para empatarlo. En gran jugada, sobre todo una eximia despedida para Toni Kroos, ¿no? Que se retira ahora con 6 Champions, se retira con una asistencia en la final, o sea, no se quedó en blanco su participación, ¿no? de la final. Se retira Toni Kroos, ya solamente le queda la Eurocopa, como dicen muchos, y bueno, ahora veremos cómo se viene la siguiente temporada, cómo se prepara el Madrid, qué sorpresa nos da. Y bueno, felicidades al Madrid. Si eres fanático del Real Madrid, comenta acá abajo qué te pareció la final, si tuviste algún miedo al inicio, cuando el Dortmund estaba muy agobiante, muy fatigante para contra el Madrid.
O si sabías que después de los goles fallados ya sabías que el Madrid iba a imponer su carácter, iba a imponer su personalidad y que se iba a terminar llevando la 15ª. Te leemos, suscríbete y ya nos vemos en otra edición de video. Chao.